Hace 40 años el país recibió la noticia cultural más trascendental de toda la historia. Por primera vez un artista de esta tierra llegó a la cima del arte. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Y celebrar de nuevo esa fecha, así como hacer un homenaje al escritor que creó el mundo de Macondo, son el tema de nuestro informe especial, que haremos en 2 entregas, hoy y mañana. En los próximos minutos veremos la relación de las ciudades donde vivió García Márquez con sus libros y su vida. Ese recorrido nos permitirá hablar del realismo mágico, porque regresamos a Aracataca y recorrimos las zonas de Barranquilla que inspiraron largos pasajes de sus libros. Les vamos a mostrar algunos espacios que están en los libros y que existen en la vida real, como la casa donde vivía Santiago Nazar, el personaje de Crónica de una muerte anunciada en Sucre, Sucre. Iniciamos. ¿Dónde queda Macondo? Esta es una pregunta que los lectores de Gabo se hacen con frecuencia. Aunque es un lugar imaginado y fantástico, tiene relación con espacios reales. Se cree que el primer Macondo, casi prehistórico, que aparece en 100 años de soledad, fue inspirado en Aracataca, allí en Magdalena. La parte de la ciudad moderna que aparece en la novela tiene mucho de Barranquilla. Es difícil visitar Aracataca sin la tentación de buscar las aguas diáfanas de un río con piedras gigantes y prehistóricas, o las 20 casas de barro que se levantaban a su orilla, cuando muchas cosas todavía carecían de nombre. Como es fácil decepcionarse por no encontrar algún rastro de los Buendía en el sopor de las calles de lo que debería ser Macondo. Siempre le he dicho a las personas que llegan a comprarme que yo vendo historia a través de ella. Yo vendo un artículo y cuento algo con emoción de que antes había leído y que ahora lo estoy viviendo. Te puedo decir que estoy en el realismo mágico. Muchos libros a nivel nacional e internacional en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, personalidades que ahorran todo un año por venir acá. Remedios la Bella posa en la mitad de una calle, tal como llegó al mundo y como se la llevaron las sábanas al cielo a través del aire. Macondo no es solamente Aracataca, o sea, Macondo comprende también muchas zonas de nuestra costa norte colombiana, desde departamentos como Sucre, departamentos del Cesar, Atlántico, Bolívar. Otro coronel custodia la casa restaurada con los años para hacer honor a la memoria de uno de los escritores más grandes del idioma español. La señora que usted ve aquí era la mamá de Gabo, la señora Luisa Santiago Márquez. Hoy en día gozamos de un turismo literario que le ha traído mucho beneficio a nuestro municipio. Todavía la casa de donde nació Gabito era todavía propiedad de nuestra familia, los Iriarte. Y yo me acuerdo que ya se acercaba mucha gente a la casa, gente que nos visitaba del exterior, escoceses, ingleses, estadounidenses, iban allá a averiguar, a conocer la casa, Gabo vivió sus primeros años aquí y a fuerza de su naturaleza de genio, dejó de ser el hijo de Aracataca para tener una identidad universal. Claro, para nosotros es una alegría inmensa saber que nuestro pueblo produjo un premio Nobel y es el único que tenemos en literatura y lo tenemos nosotros los cataqueros. Gabo significa todo, muchísimo. Somos admiradores de Gabo no por su premio, sino por todo lo que aportó Aracataca. Aracataca puede ser gran parte de su obra, pero también lo es el resto del mundo a donde llegaron sus pasos. Sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos. Hay mucha gente que se queja de que Gabito no hizo nada por nuestro pueblo. Yo pienso que, ¿qué más que hizo? Que a este pueblo lo conocen en todas partes del mundo. Yo he estado por fuera y apenas uno dice, yo soy Aracataca, tú eres Aracataca, tú eres cataquero, tú eres de la tierra del Nobel, claro. ¿Qué más que eso? La importancia. Ese universo trasciende en el tiempo, cuando estas calles toman forma de libro. Es tal vez cuando la figura del hijo del telegrafista se amarra a sus esquinas. Aunque no lo parezca, era tímido. Y hablaba, yo lo conocí cuando vino de Venezuela, que vino vendiendo aquí a Aracataca enciclopedia. Y duró como 1 mes y medio, 2 meses por ahí. Y todas las tardes nos poníamos a beber roncaña. Cada sitio donde amó la vida no está condenado a la soledad de los tiempos.
antes de cumplir los 83 años, y le hicimos un sancocho trifásico. Le dije, Gabo, lo que nos estamos comiendo, lo traje de Cataca, y me dijo, no joda, entonces estoy en Cataca. Barranquilla tampoco escapa al encanto de seguir contando las historias del naciente periodista e intelectual. Aquí en la casa hacían sus tertulias con un grupo de periodistas que eran Fuenmayor, de las Priellas, Cepeda, el grupo de los 7. Nadie cuestiona si la leyenda de la cueva, su lugar de parrandas, es proporcional al tiempo que compartió con sus amigos en Barranquilla. Su firma la dejaba en todos lados como una señal de que él había pasado por ahí. Toda su escritura se enriqueció en estos lugares que tienen en común el Caribe, el que nunca quiso dejar, pero que en algún momento comenzó a quedarle pequeño ante su mundo ilimitado. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. Es difícil decir cuál es el mejor libro de Gabriel García Márquez. Su obra cumbre sin duda es 100 años de soledad, pero en cada una de sus obras hay un encanto especial, una propuesta artística que es único. Eso pasa, por ejemplo, con Crónica de una muerte anunciada, una novela breve con algo inesperado. Sabemos desde la primera página que al protagonista lo van a matar. Pues esta obra surgió de un caso real en Sucre, Sucre. Volvimos a ese municipio de La Mojana y allí las huellas de Santiago Nazar están intactas. Era un balcón de madera sobre los almendros de la plaza. En la fachada conservó la puerta principal y también la puerta posterior. Fue allí por donde esperaban a Santiago Nazar los hombres que lo iban a matar. Ellos están esperando con los cuchillos allí y ven cruzar a Santiago desde el puerto, y en este punto de acá, aquí en la boca de este callejón, el callejón de los Álvarez, allí pues alcanzan a Santiago. Caminar por las calles de Sucre, Sucre es como pasar las páginas de la novela de suspenso más famosa del Nobel de Literatura. Quizás una de las que más se conoce o por la que más conocen a Sucre es la Crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a dar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector porque ya sabe que a ese hombre lo van a matar. Aquí las calles no tienen números. Los lugares son reconocidos como el callejón donde murió Santiago Nazar, la plaza donde lo persiguieron los hermanos Vicario, o el puerto donde llegó el desconocido de la novela. Ahí está todo el escenario del pueblo imbuido dentro de esta obra. Escrita en 1981, un año antes de recibir el Nobel, es posible revivirla a través de su mañana radiante, su cielo turbio y el denso olor de sus aguas dormidas, y tal vez lo que podría ser el crimen más reconocido de la literatura colombiana. ¡Santiago, te van a matar! ¡Santiago! ¡Te van a matar! Santiago Nazar fue sentenciado por un chisme de la moral y la tradición de un pueblo del universo macondiano. La plaza se convierte en todo el escenario porque él transita sobre la plaza. Hace el cruce sobre la plaza y desde los balcones, García Márquez le pone voces a los balcones y comienza a gritarle a la gente: Santiago, corre que te van a matar. ¡Santiago, corre que te van a matar! ¡Abran! ¡Abran! No es contra la puerta frontal de la casa, sino contra la puerta o un portón que está en la parte posterior de esta casa. Es alcanzado por los hermanos Vicarios, casi que precisamente en este lugar. Crónica de una muerte anunciada fue adaptada al cine en 1987. ¡Lo matamos! ¡Santiago! La casa de Santiago o de los Gentiles está aquí ahorita al lado del banco.
La mojana sigue siendo la misma, la de Santiago Nazar y la de la crónica más recordada del Premio Nobel de 1982. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva es la cultura popular. ¿Qué hacía en Sucre? ¿Qué hacía en La Mojana? Nutriéndose de todo este paisaje, de todo este mundo de agua, que fue lo que le permitió nadar en todo ese mundo de lo que hoy llamamos realismo mágico. Pero en García Márquez no todo es Caribe. Hay pasajes de sus libros donde el país del interior y la sabana de Bogotá están presentes. Les doy dos ejemplos, algunos pasajes de 100 años de soledad y Vivir para contarla. Gabo vivió y estudió en Zipaquirá. Ese paso por el interior del país le dejó grandes amigos y mucha experiencia que hoy atesoran en ese municipio. Visitamos su colegio. Por una serie de eventos entre la casualidad y el destino, Gabriel García Márquez llegó a la estación del tren de Zipaquirá 2 días después de cumplir 16 años. Sí, era una ciudad rural campesina. Fueron 4 años antes de recibir el único título como estudiante. En la década de los años 40 eran muy pocos los colombianos que se graduaban de bachillerato. Sí, realmente él fue uno de los privilegiados en Colombia que obtuvo una beca nacional para terminar sus estudios. Un escenario totalmente distinto al Caribe de sus primeros años, narrados de forma impecable en el 4º capítulo de su autobiografía. Me deprimió el patiecito de arcos coloniales tallados en piedra viva, con balcones de madera pintadas de verde y macetas de flores melancólicas en los barandales. El destino y una suerte de casualidades lo habían dejado en la antigua casa colonial, convertida hacía pocos años como el templo del libre pensamiento. Presenta un examen y se gana su beca. Cuando este director nacional le pregunta a qué colegio quiere ir, nombra el San Bartolomé, pero él dice no, lo único que podría hacer era recomendarle un colegio igual de bueno, pero no está en Bogotá, y es el Liceo Nacional de Zipaquirá. Aquí es fácil tropezar con el Nobel en los pasillos de la estructura que sigue en pie. Los 4 años de convivencia con todos me infundieron una visión unitaria de la nación. Descubrí cuán diversos éramos y para qué servíamos. Y aprendí para no olvidarlo nunca que en la suma de cada uno de nosotros estaba todo el país. Aquí está, entre Guillén y Gaitán, las calificaciones del mejor en literatura y dibujo, de 3º a 6º de bachillerato. Hay como un mito también creado del hecho de que Gabo no salió del colegio y se la pasó 100% en la biblioteca. La madera rechina con los pasos de otras generaciones. La biblioteca, la antigua dirección y el salón con el pupitre de Gabo hacen curso para hacerse museo. La casa tiene original la estructura arquitectónica. Algunos apartes que se encuentran del mobiliario tienden a ser originales de la época en que fue colegio. Este salón, que hoy funciona como centro de formación musical, fue en su momento la habitación de Gabriel García Márquez. Era un régimen militar que comenzaba a las 5 de la mañana con agua fría y se podía extender hasta las 9 de la noche con la lectura de libros clásicos, aquí en estos dormitorios. Antes de graduarse de bachiller, lo había hecho de orador, de poeta y periodista. Casi nadie se detiene ante el primer periódico del liceo donde él era el jefe de redacción y donde su pensamiento quedó expuesto. Como muchos años después, se lo dijo a la revista Alternativa, de la que fue fundador. El profesor de álgebra nos explicaba el materialismo histórico durante el recreo, el profesor de química nos prestaba los libros de Lenin y el profesor de física nos ponía una buena calificación si entendíamos el sentido de la lucha de clases. Quizá la nostalgia de su lejano Caribe inspiró muchas de las claves del Nobel. El otoño del patriarca es un libro escrito
totalmente con experiencias personales cifradas. Probablemente son mis memorias. Y los críticos lo que tenían que saber, o lo que tenían que descifrar, si son descifradores tan eficaces como pretenden serlo, es que probablemente todo ese episodio del dictador que vende el mar corresponde un poco del muchacho de Aracataca, del muchacho de Barranquilla, que a los 12 años llega a la ciudad más extraña y más remota que recuerda, que es una ciudad gris, una ciudad cenicienta, una ciudad fría, con hombres vestidos de negro. Con el tren de vuelta acabaron lo que bautizó Gustavo Castro Caicedo como sus 4 años de soledad. Dicen que volvió para escuchar los recitales de su maestro de música, pero esto también podría ser un capítulo de realismo mágico de uno de sus relatos. Invitamos hoy al informe especial a nuestra editora de cultura, Laura Galindo. Laura, cuéntenos qué es el realismo mágico y cómo funcionan los libros de García Márquez. Pues vea, les tengo una clase de realismo mágico en 2 minutos. Empecemos. El realismo mágico por primera vez se utilizó en un contexto literario por un venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri, ya falleció. Luego, en 1949, Alejo Carpentier publicó el primer libro que se considera perteneciente a esta corriente. Él lo llamó de otra manera, hay unas diferencias muy sutiles, pero en principio funcionan de la misma manera. El libro se llama El reino de este mundo. Ahora, ¿cuáles son los principios del realismo mágico? Lo más importante es que vamos a contar cosas que son fantásticas, que son irreales, como si pasaran en la vida cotidiana. Segundo, utilizar el tiempo de manera muy laxa, no hay una cronología. Y la tercera característica es que siempre tiene un voto de disidencia política o de denuncia o de crítica. Ahora, ¿qué tiene que ver el realismo mágico y Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez se considera uno de los escritores más importantes del realismo mágico y del boom latinoamericano, que fue un momento en el que los escritores latinoamericanos se dieron a conocer por el mundo y universalizaron su literatura. Esto es entre el 60 y el 70. En su libro Del amor y otros demonios, hay un personaje que se llama Sierva María, que cuando se muere la entierran y le sigue creciendo el pelo. Eso es absurdo, por supuesto, pero él lo narra de una manera en la que todos lo creemos. En 100 años de soledad pasan muchas cosas inverosímiles y todos las creemos de arriba abajo. Por ejemplo, cada que aparece un personaje que se llama Mauricio Babilonia, hay mariposas amarillas que vuelan en el aire. O hay un personaje que se llama Remedios la Bella, que sube en cuerpo y alma al cielo mientras está tendiendo unas sábanas después de lavarlas y se las lleva. Y también hay otro libro que se llama El otoño del patriarca, en el que el dictador, que es el personaje principal, para pagar la deuda externa del país, decide vender el mar. La pregunta ahora es, ¿el realismo mágico solamente existe en Latinoamérica? La respuesta es no. En este momento de la historia, el realismo mágico existe por todo el mundo. Y para algunos ejemplos tenemos Salman Rushdie, Haruki Murakami y Samantha Schweblin. Gracias, Laura. Mañana será la segunda entrega de este especial. En Reino Unido hablamos con el biógrafo de García Márquez. Hablamos de periodismo y de su fundación, que sigue muy activa. Y recordaremos cómo fue la celebración al ganar el Nobel. La madrugada del 21 de octubre de 1982, Gabriel García Márquez recibió una llamada de Estocolmo. Le confirmaron que ese año era el ganador del Premio Nobel de Literatura. Pues en los medios públicos celebramos esa fecha y por eso a continuación la segunda parte de nuestro informe especial. En los próximos minutos veremos el recuento de la ceremonia en Estocolmo. García Márquez se salió de todos los protocolos, desde su vestuario hasta la comitiva que lo acompañó. El biógrafo. Hablamos en Londres con una de las personas que más conoce a García Márquez y a su obra. Fue su biógrafo oficial y escribió un libro de cerca de 1000 páginas. Y la Fundación. Uno de los legados de García Márquez es un centro para pensar el periodismo que precisamente hoy inició un festival de reflexiones en torno al oficio. Iniciamos. Tras el anuncio del 21 de octubre, la cita en Estocolmo fue el 10 de diciembre de 1982. La única exigencia de Gabo fue no ir solo. Pidió una comitiva de cumbia y vallenato a su lado.
Además, Mateo dejó de un lado el smoking tradicional de esa ceremonia y lució un liqui blanco. En Señal Memoria se conserva material poco conocido de ese día. Lo consultamos para ustedes. Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Quizá premonitorio, como lo habló 11 años antes con el recién galardonado Pablo Neruda. Como estoy yo ahora, cuando te dando a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí. Y acertado, como lo manifestó Borges. Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. No dejó de sorprender a quien lo despertó una llamada de la Academia Sueca. ¿Estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. Tenía 55 años y la mejor forma de distraer la atención del suceso más importante de la cultura en Colombia. Te puedo confesar que el sueño de mi vida no era ganarme el premio Nobel, sino ganarme un concurso de belleza. Y tú me has sorprendido con 2 horas de sueño, acabado de levantar, porque te tienes que ir para Colombia. Eso no se le hace a un amigo. Bueno, pero... Encontraste mi momento más feo. Gloria Triana, quien dirigía por esos días la Oficina de Festivales y Folclor de Colcultura, debió cumplir con el único capricho del nuevo premio Nobel. Gabo dice, quiero recibir mi premio con cumbias y vallenato. A mí me tocó la parte de quienes estaban seleccionados para ir. La Negra Grande, a de los Llaneros, el grupo de los Tranqueros, un periodista que dijo que eso de llevar toda esa gente era un acto de lesa lobería. Muchos volaban por primera vez, la mayoría ni siquiera tenía pasaporte. El 11 de diciembre, Colombia en una sola persona, vestida al contrario del resto de premios Nobel que estaba a su lado, se elevó al grado de lo divino en el Palacio de Conciertos de Estocolmo. Fue el más apreciado y aplaudido de los premios de ese año. Unas horas después del gran momento, la pulcritud del palacio y la elegancia del reino se vieron llenos de un mundo nuevo. La fila de vestidos negros que solo se interrumpía con el blanco de Gabo descubría de a pocos el país de sus novelas. García Márquez, que estaba sentado al lado de la reina, miró hacia arriba y vio a esa mosca en leche y me levantó los dedos y me hizo así. Ese es de los míos. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. Un desfile de tambores, máscaras, banderas, arpas y gaitas coparon los eventos donde estuviera el colombiano más importante de esos días. Y cuando se quedaron cortos los salones, las calles alcanzaron. Se rompió el esquema y el acartonamiento. Nunca en la historia de los premios Nobel se había presentado una revista folclórica y un hombre vestido de blanco. Al pie de la letra y más allá de lo que pidió García Márquez, la invitación para 12 fue al final para 90, que terminaron en un avión ofrecido por una aerolínea, y los gastos fueron financiados por varias empresas. Y para quienes lo llamaron de mal gusto, el periódico sueco más importante lo sentenció con el titular del siguiente día: los amigos de Gabo le han enseñado a Estocolmo cómo se celebra un Nobel. García Márquez es un autor estudiado por la Academia, aún antes de ganarse el Nobel. También ha sido investigado por biógrafos y es amplia la bibliografía para consultar cómo fue su vida. Pero quizás el libro más completo que existe lo escribió un inglés. La biografía es un volumen descomunal y con detalles minuciosos. El autor se llama Gerard Martin y Luisa Pulido de RTVC Noticias habló con él en una localidad cercana a Londres. Toda explicación empieza con 100 años de soledad.
El biógrafo de Gabriel García Márquez, uno de los estudiosos que mejor conoce la obra y la vida del Nobel colombiano, cree que es posible marcar un antes y un después. Es justo cuando publicó la gran novela sobre Macondo. Es la primera novela global porque hay muchas novelas europeas, norteamericanas, que son fabulosamente exitosas, pero no se leen en todos los pequeños pueblos, todas las ciudades de todos los países del mundo, de la misma manera que 100 años de soledad. Esto me lo dio. Gerald Martin le atribuye al hijo del telégrafo el gran poder de la intuición, quizá tan trascendental como su talento para contar. Es el hombre más intuitivo que yo he conocido en mi vida. No es leyenda ni mitología, es intuitivo. Y quizá fue una de esas premoniciones de Gitano lo que le permitió saber desde siempre que ganaría el Nobel de Literatura. Como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí. Yo creo que él quería ganar el premio Nobel desde casi el comienzo de su carrera. Yo creo que cuando lo ganó Faulkner en los 50 y Gabo vio los noticieros con Faulkner, yendo a Estocolmo con su hija rubia, etcétera, etcétera. Yo creo que Gabo pensó, yo quiero eso para mí. Esa premonición se cumplió el 21 de octubre de 1982, un premio que hoy, pasado por el sedazo de las 4 décadas, para Martin es quizá el más popular y feliz de todas las medallas que ha entregado la Academia. Su premio Nobel era innegablemente el más popular, el más celebrado de todos los premios Nobel de toda la historia. Eso es innegable. Yo creo que todo el mundo estaba empezando a sentir que ese Nobel era inevitable. No sabían cuándo, pero que era inevitable. Yo mismo pensé lo mismo. ¿Cuándo se lo van a dar? ¿No? Y cuando lo ganó, solo tenía 55 años, que es muy poco, ¿no? La mayoría de los premios Nobel reciben el premio cuando tienen 70, 75, 80 años. Desde el estudio de su casa en Petersfield, en el sur de Inglaterra, el hombre que escribió el libro más exhaustivo que jamás se ha hecho sobre García Márquez recuerda el día que el escritor le confesó lo que sentía en medio de la fastuosa fiesta que se armó en Estocolmo. Y luego recibe el Premio Nobel de Literatura de manos de Su Majestad el Rey. Repitió, pero de una manera, digamos, más sincera y casi triste, que él sufrió muchísimo durante todo ese tiempo, que a pesar de que todos los demás estaban celebrando, él no estaba celebrando en Estocolmo, porque él casi moría de la responsabilidad de representar a Colombia y a América Latina. Un peso de responsabilidad que al fin de cuentas asumió, aunque por momentos él mismo tuvo que construir un personaje para sí mismo. ¿Este es el momento más importante de su vida? No, el momento más importante de mi vida fue cuando nací. Él se inventó un personaje, una personalidad. Es uno de los pocos escritores que se volvió celebridad desde el comienzo. El caso es que juntos, el García Márquez íntimo y el personaje público se hicieron un autor inmortal, comparable con Cervantes, según Martin. Cervantes tiene un sentido de humor único que un especialista podría definir, una sabiduría, pero al mismo tiempo un aspecto cómico. García Márquez también lo tiene. Es reconocible casi enseguida. Eso pasa poco. La grandeza del arte y la trascendencia del personaje popular, dos elementos más el complejo entramado del mundo de Macondo, premiados hace 40 años y celebrados cada día y cada noche que un lector abre un libro, embrujado por el hechicero mayor de las palabras.
Gerald Martín ha abierto un espacio de su apretada agenda para conversar con nosotros sobre este tema que lo apasiona, la obra de Gabriel García Márquez, que él ha descrito como universal. Se encuentra muy ocupado por estos días porque está escribiendo la biografía autorizada de otro Nobel de Literatura latinoamericano, Mario Vargas Llosa, de quien, recordemos, Gabriel García Márquez fue uno de sus grandes y más cercanos amigos, pero por asuntos del destino que pocas personas conocen, esta amistad se rompió hace varios años. Para RTBC Noticias, desde Petersfield, en el sur de Inglaterra, Luisa Pulido, conectados 24/7. Sabemos que es inmenso el legado de García Márquez, pero hay algo que se siente en la cotidianidad del periodismo. Dejó una escuela, un espacio de reflexión. Lo materializó en una fundación donde se dictan talleres con las grandes plumas del mundo para que los nuevos redactores mejoren en el oficio. Lucía Llanes habló en Barranquilla con el director de la fundación. No solo dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo, sino también le atribuyó al periodismo gran parte de su literatura. Él se enorgullecía justamente de que había aplicado mucha técnica periodística para hacer sus novelas. Jaime Abello Banfi conoció a García Márquez y trabajó junto a él una idea que parecía una novela imposible: crear una escuela de periodismo, un espacio para reflexionar y pensar el oficio de contar las noticias. Gabriel García Márquez estaba obsesionado con la idea de hacer talleres de periodismo y me llama y me dice que se quiere reunir conmigo y me pidió que lo ayudara a pensar cómo hacer realidad ese proyecto. Allí surge la fundación. Uno sabe cuáles son los lectores que quieren el momento en que escribe, y los demás todos son bienvenidos. El propio García Márquez se convirtió en profesor para contar los secretos. La idea es, primero, la ética periodística. Él lo dijo con claridad: en periodismo la ética es inseparable de la técnica, como el zumbido del moscardón. En segundo lugar, recordar que todo periodismo es investigativo por definición. En tercer lugar, que el periodismo tiene un ideal de servicio público. Y cuarto, claro está, el hecho de que contar historias es también un arte y tiene que seducir a los lectores. Gabo decía: es más fácil atrapar a un conejo que a un lector. Cuando es verdad y le agarras el hilo, no hay nada mejor en la vida. Nada. Hoy se llama Fundación Gabo, entrega premios, hace talleres, exalta el periodismo y a su más grande pluma, que también, y un poco por eso, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y hoy precisamente inició una nueva edición del Festival Gabo con la entrega de un premio de periodismo y una amplia oferta de conversatorios. Luisa Barberi se encuentra allí. Luisa, muy buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Precisamente yo los saludo desde este festival en su edición número 10 y que por primera vez llega aquí a Bogotá. Recordemos que este festival lo inauguró prácticamente Gabriel García Márquez en el año de 1995 y es donde se reúne también todos los escritores iberoamericanos en esa conversación de literatura para analizar en esta edición especialmente 10 de este festival cómo se ha movido todo el tema de la literatura en los 40 años después de que Gabriel García Márquez ganara este Nobel. Hace pocos minutos acaba de finalizar el último conversatorio de este primer día del escritor mexicano Juan Villoro y la escritora y periodista también Leila Guerreiro, donde hablaron de diferentes temas coyunturales. Es muy importante para nuestros televidentes recordarles que son más de 100 actividades, exposiciones fotográficas y también conversatorios de diferentes temas como medio ambiente, paz total y la guerra de Ucrania, que se van a
a dar durante 3 días. Será hasta el próximo domingo donde las personas podrán venir a disfrutar de todos estos conversatorios, también muestras fotográficas, y son 150 también invitados internacionales que van a estar acá. Entonces ya saben, hoy inició y también mañana hay programación desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo regreso con ustedes desde el norte de Bogotá. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias, Luisa. Y nuestra editora de cultura, Laura Galindo, que es experta en literatura, nos explica hoy lo fundamental para entender la obra de Gabo. Laura, hola, adelante. Pues miren, es que con García Márquez pasa lo mismo que con la Guerra de las Galaxias, y es que todo el mundo tiene su propio orden sugerido para leer los libros. Yo les voy a dar el mío. Les sugiero comenzar por un cuento que fue por donde él comenzó a escribir. Yo les propongo que sea Solo vine a llamar por teléfono, en el que María, la protagonista, entra a un manicomio buscando un teléfono y luego no la dejan salir. O si prefieren, hay una recomendación de nuestro jefe de emisión que se llama Un señor muy viejo con unas alas muy grandes, y cuenta la historia de una pareja de esposos que se encuentran un ángel muy viejo caído en el patio de su casa. Luego pueden leer una novela corta, que puede ser esta, que es La mala hora, y cuenta cómo en las puertas de las casas de un pueblo comienzan a aparecer pasquines que revelan los secretos de sus habitantes, y como ustedes ya se imaginarán, comienzan las peleas, las venganzas, y al final se desata la violencia de la Guerra Civil Colombiana. Luego, léanse 100 años de soledad, que es su novela más importante y la que se ha vuelto referente del realismo mágico. Cuenta la historia de la familia Buendía durante 100 años. Lo sorprendente es que a esa familia le pasan cosas asombrosas, como por ejemplo la peste del insomnio, en el que ninguno puede dormir, o la peste del olvido, que hace que a todos se les olviden los nombres de las cosas. Después pueden leerse El otoño del patriarca. Es un libro en el que Gabo se reinventa. Piensen que para esta época ya se había ganado el Nobel y la vara estaba muy alta, así que le tocaba mirar qué hacer. Escribió la historia de un dictador que murió a una edad indefinida entre los 107 y los 232 años, que era muy poderoso, como todos los dictadores, y al mismo tiempo muy humano y muy frágil, tanto que tenía un testículo tan inflamado que en algún momento tuvieron que cargarlo en una especie de carretilla. Y para terminar, léanse por supuesto Vivir para contarla, que es la autobiografía de García Márquez, y es el libro en el que revela todas las pistas de lo que escribió antes. Cuenta qué inspiró a los personajes, de dónde salieron las historias y cómo aprendió a ver a Colombia con ojos de escritor. Y si quedan con ganas de más, les recomiendo un texto corto que escribió como discurso cuando el poeta Álvaro Mutis cumplió 60 años. Se llama Mi amigo Mutis. Gracias, Laura. Y un dato final: 2 días antes de que le dieran el Nobel a Gabo, a Colombia le quitaron la sede del Mundial de Fútbol de 1986. El presidente Belisario Betancur dijo que esa pérdida lo compensaba el Nobel. El próximo jueves, otro informe especial en RTVC Noticias.